One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is very surprised. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, cuánto me alegra verles en esta mañana y saludarles para este tiempo que tenemos el día de hoy. Y yo quiero aprovechar este momento para darles la bienvenida a cada uno de ustedes que me acompañan en esta sede, pero también quiero darle la bienvenida a todas las personas que ahora se conectan con nosotros en cada una de nuestras sedes y a través de nuestro canal en YouTube. Yo quiero que les demos un gran aplauso de bienvenida a cada uno de ellos. Bien, lo que hacemos como familia iglesia es que nos reunimos cada semana y compartimos un mensaje en serie. Es un mensaje que vamos a abordar durante varias semanas. Pero en la mañana de hoy yo no voy a compartir un mensaje en serie, sino que este va a ser un mensaje único, una entrega única acerca del mensaje que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Y este es un mensaje que para aquellos que se consideran seguidores de Jesús, es muy importante conocer y poner en práctica lo que hoy voy a compartir con ustedes. Así que todos ustedes que se consideran seguidores de Jesús, es muy importante que puedan escuchar con atención esto que voy a compartirles. Pero aquellas personas que de pronto están acá y dicen, yo no sé si soy realmente un seguidor de Jesús, o la verdad yo no tengo ese estereotipo, o yo no quiero identificarme de esa forma, igual creo que necesitas oír esto, porque puede ayudarte a cambiar un poquito tu perspectiva acerca de Jesús y de tu vida. Así que voy a compartir este tema con ustedes, y lo primero que quiero hacer es comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre un creyente en Jesucristo y un no creyente? ¿Cuál es, desde tu perspectiva, cuál crees que es la principal diferencia?
entre alguien que es creyente en Jesús y alguien que no. ¿Qué opinas? Me gustaría que tú voltearas al que está a tu lado y le digas cuál crees tú que es la principal diferencia. Ustedes pueden hacerlo en cualquiera de las sedes en las que están. ¿Cuál es la principal diferencia entre un creyente y un no creyente? Muy bien, ya lo dijiste. Estoy seguro que si pidiera a algunos de ustedes que dijeran, cada uno me va a decir una razón, un argumento, una idea de cuál es la principal diferencia. Yo quiero compartirles esta respuesta. La principal diferencia es que el creyente tiene una relación personal con Jesucristo. ¿Cuál es la principal diferencia entre un creyente y un no creyente? Es que el creyente tiene una relación personal con Jesucristo. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de relación hay entre aquel que cree en Jesús, entre aquel que ha decidido seguir a Jesús, entre aquel que ha decidido que Jesús sea el Señor de su vida? ¿Qué tipo de relación hay? Jesús lo dice con estas palabras. Están en Lucas capítulo 5. Jesús dice esto: yo soy el buen pastor. A ver, ¿pueden repetir conmigo lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Y Jesús dice, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Y lo que Jesús está haciendo, cuando nosotros vamos a las declaraciones de Jesús, nosotros nos vamos a encontrar que Jesús utiliza en varias ocasiones esta analogía y esta alegoría para representar la relación entre aquellos que creen en Él, esa relación que tenemos con Él. Y Jesús dice, la relación que tenemos es como la relación entre un pastor y sus ovejas. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Es lo que Él nos dice. Él es el buen pastor. Y me encanta pensar en Jesús como el pastor, porque hay 4 cosas que un pastor hace que tú y yo necesitamos tener presente. Hay 4 cosas que un pastor hace en relación con las ovejas. Y son estas 4 cosas. Un pastor, lo primero que hace es que él provee. Un pastor provee alimento para las ovejas. Ellas necesitan ser alimentadas y necesitan llegar al sitio donde puedan encontrar el mejor pasto. ¿Y sabes quién les provee eso? Lo hace el pastor. Así que un pastor alimenta a sus ovejas y les provee ese alimento, les provee ese abrigo, les provee lo que ellas necesitan. Es la primera gran tarea, es la primera gran labor de un pastor, y en este caso de Jesús como el buen pastor. La segunda tarea es que un pastor protege. ¿Sabes que las ovejas son, de entre todos los animales, uno de los animales más indefensos que existen? ¿Sabes que una oveja no tiene la capacidad para protegerse a sí misma? De hecho, cuando el Salmo 23, que es este salmo súper famoso que nos habla acerca del gran pastor, de Dios como nuestro pastor, el Salmo 23 termina diciendo, o una de sus frases es, unges mi cabeza con aceite. Y esa es una frase muy hermosa, pero quien escribe este salmo fue David, y David fue pastor de ovejas. Y él está hablando de lo que un pastor hace con la oveja. Y el hecho de un pastor ungir la cabeza de la oveja con aceite
era una labor de protección. El pastor ungía la cabeza de las ovejas porque de esa manera evitaba que insectos vinieran a infectar sus oídos. Y la ungía para protegerla de animales tan pequeños como los insectos. Pero también un pastor protege de los peligros, y en el tiempo de Jesús, quienes escuchaban a Jesús hablar de yo soy el buen pastor, y luego Jesús dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quienes escuchaban a Jesús decir esta frase, ellos entendían rápidamente, porque lo habían visto, ellos entendían que un buen pastor estaba allí cuando venía un lobo, cuando venía un león, cuando se acercaba un oso. Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Está dispuesto a protegerlas, las resguarda, las defiende. Contrario al buen pastor, Jesús menciona, está el asalariado, el que solo las atiende porque quiere recibir un beneficio financiero, económico. Y cuando llega el león, cuando llega el lobo, cuando llega la amenaza, no las protege, sino que huye. Pero lo que un pastor hace es que un pastor protege a las ovejas de los peligros, de las amenazas, las protege en las tempestades. Es lo segundo que un pastor hace. ¿Qué otra cosa hace un pastor? Un pastor guía a las ovejas. ¿Sabes? Las ovejas son animales con una visión muy corta. Ellas pudieran estar caminando hacia un precipicio, ellas pudieran estar caminando hacia un barranco, hacia un lugar de peligro y de amenaza. Pero ¿sabes? El pastor está allí para guiarlas. Cuando no saben hacia dónde ir, cuando no saben qué hacer. En ocasiones las ovejas se sienten confundidas y no saben qué dirección tomar, y para eso está el pastor, para guiarles. Pero lo cuarto que hace un pastor, y esto me emociona también, es que un pastor corrige a las ovejas. Cuando las ovejas salen junto con el rebaño y van detrás del pastor, algunas ovejas son un poco desorientadas, algunas ovejas son un poco tercas y parece como que buscan alejarse del rebaño. Y cuando se alejan del rebaño se hacen más vulnerables de los que ya son. Y cuando se alejan del pastor están más vulnerables de lo que naturalmente están. Y es por eso que el pastor, todo pastor, tiene dos instrumentos. Y los menciona el Salmo 23. Tiene una vara, pero también tiene un cayado. Y David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A ver, diga conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sabes que esos instrumentos los usaba el pastor para proteger a las ovejas, pero también para corregir a las ovejas. Cuando alguna oveja se alejaba y la llamaba por su nombre para que se acercara y no se acercaba, ¿sabes lo que hacía? Él extendía su mano con su cayado y la jalaba para corregir. ¡Ey! Por ahí no es. Algunos dicen que en ocasiones el pastor tenía que jalar con tanta fuerza la pata de la oveja o por el cuello de la oveja para que ella volviera al camino correcto. Lo cierto es esto: aquellos que creen en Jesús, aquellos que se identifican como seguidores de Jesús, quiero decirte hoy, tú y yo estamos en una relación personal con Él, donde Él dice, yo soy el buen pastor, yo voy a proveerles, yo voy a protegerles, yo les voy a guiar cuando no sepan qué hacer, qué decisión tomar, y les voy a corregir cuando tomen un camino y decisiones que puedan generar peligro para sus vidas. Yo les voy a corregir porque yo soy el buen pastor, dice Jesús.
Amén. Ahora, ¿a quiénes de ustedes les alegra saber que Jesús es su buen pastor? A ver, ¿a quiénes les alegra saber eso? ¿Y quiénes de ustedes desean experimentar plenamente en su vida la provisión, protección, guía y corrección del Señor? Levante la mano, ¿quiénes quieren experimentar plenamente en sus vidas estos 4 beneficios? Para experimentar estos 4 beneficios, hay una cosa que tú y yo necesitamos entender. Y es que para tener a Jesús como nuestro pastor, tú y yo necesitamos vernos y aceptarnos como ovejas. Necesitamos vernos y aceptarnos como ovejas. Y esto es algo que de pronto no es muy cómodo, porque vamos a hablar en confianza. Si tuvieses que identificarte con un animal, digamos que tú tienes que identificarte con un animal, ¿con cuál animal te identificarías? ¿Qué animal te gustaría ser? Digamos que estamos jugando a ser animales. ¿Qué animal elegirías ser? A ver, seamos honestos, no me digan oveja, la oveja. Todos decimos por este contexto que les estoy dando. Pero díganme si no es cierto, ¿quiénes les gustaría ser como el león, dominantes, imponentes, el rey de la selva? O algunas leonas. Y digo de manera figurativa, no por lo que diga la esposa o el esposo, porque hay esposas que dicen, no, esa mujer es una tigra. Pero no me refiero a eso. ¿Quién pensó de pronto en un búfalo? ¿A quiénes les gustaría ser fuertes como el búfalo? O tal vez algunos pensaron en la gacela, yo quiero ser veloz. Si tuviera que identificarme con un animal, me identificaría con una gacela que es rápida. O tal vez con un caballo. ¿A quiénes les gustaría ser como un caballo? ¿Saben que los caballos combinan fuerza y movimiento? Por eso en los motores se habla de caballos de fuerza. Este motor tiene tantos caballos de fuerza porque combina fuerza y movimiento. O tal vez algunos de ustedes más intelectuales, inclinados al pensamiento, a la sabiduría, dicen, si yo me comparara con un animal, yo quisiera ser como un búho que refleja sabiduría. O tal vez algunos dicen, no, pastor, si hablamos de eso, pues yo soy un burro. Pero ¿cómo que un burro? Sí, porque yo lo que hago es puro trabajar y más nada, trabajar de sol a sol cada día, no me dejan descansar ningún día. Yo soy como el burro, que lo único que hace es trabajar y no descansa. O tal vez algunos dicen, bueno, pastor, yo sería como una tortuga. ¿Por qué? ¿Por qué como una tortuga? Es que yo siempre llego tarde a todas las reuniones, a todas las actividades. Yo siempre llego tarde. Pero honestamente, en el último animal en el que nosotros pensaríamos para compararnos, ¿sabes cuál es? En una oveja. Porque una oveja es un animal dependiente. Es un animal que depende. Una oveja sin el pastor tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Una oveja es un animal que necesita ser guiada, ser protegida y necesita ser corregida. ¿Y qué te parece que cuando Jesús habla de nuestra relación con Él, Él dice, ¿saben qué? Yo soy el pastor y ustedes serán las ovejas. Por eso yo quiero que hoy salgamos de aquí y cada uno diga, soy una oveja. Yo quiero que mires al que está a tu lado, mira al que está a tu lado y dile al que está a tu lado, hey, mi amigo, escucha, te voy a decir un secreto. No me siento muy cómodo con este secreto.
Dile, pero ¿sabes qué? Soy una oveja. No se lo digas a nadie, por favor. No lo repitas. Y si alguien te pregunta, yo no dije nada. Soy una oveja. Recuerda, para tener a Jesús como pastor, necesito verme como una. A ver, digan conmigo, para tener a Jesús como pastor, necesito verme como una oveja. Por eso hoy decimos, soy una oveja. Y hay un capítulo, yo quiero mostrarles el capítulo de los evangelios donde Jesús más claramente habla de esta relación entre Él como el pastor y nosotros como las ovejas. Es el capítulo 10 de Juan y quiero que lo vean conmigo. Jesús dice estas palabras: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, el redil es el corral en donde las ovejas pasan la noche y donde los rebaños de ovejas pasan la noche. Están allí en ese corral y Jesús dice, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Y Jesús está haciendo un contraste entre lo que Él es, el buen pastor, y aquellos que no son el pastor, y aquel que no es el pastor. Y Jesús dice, este es un bandido y un ladrón. Pero luego Jesús dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Recuerda, esta es una alegoría. Jesús está enseñando principios espirituales y está mostrándolos a través de asuntos muy naturales, asuntos que ellos conocían en ese tiempo. Y ellos sabían que un pastor iba al redil y el portero abría la puerta y él entraba, porque él tenía el derecho de hacerlo. Y luego Jesús dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Yo quiero que ustedes vean esa parte que he resaltado. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué puede hacer una oveja? Reconocer la voz del pastor. Las ovejas reconocen la voz. Y esto es hermoso, dice, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre, porque el pastor las conoce y le ha puesto un nombre a cada una. Y Él llama a cada una de las ovejas por su nombre. Y esto es el buen pastor. Y las lleva fuera del redil. Por eso yo quiero que veamos esto. Y es una característica fundamental en las ovejas. Una característica que necesitamos tú y yo cultivar. Y es que las ovejas del pastor escuchan la voz del pastor. Las ovejas del pastor escuchan la voz del pastor. Jesús dice, las ovejas escuchan la voz del pastor y la reconocen y se acercan al pastor. Porque eso es algo muy propio de una oveja. Y veamos cómo lo sigue diciendo. En el verso 4 del mismo Juan 10, Jesús dice, una vez reunido su propio rebaño, porque el pastor entra al redil, a ese corral, y hay varios rebaños, pero él llama a las ovejas de su rebaño, ellas escuchan su voz, le reconocen y se acercan. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Porque recuerda, algo que hace el pastor es que él va a guiar. Él te va a guiar. El Señor no te va a decir simplemente, dale, ve por allí. El Señor dice, sígueme. Yo voy delante de ti para que vayas a un lugar seguro.
El buen pastor camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque, ¿por qué razón lo siguen? A ver, díganme ustedes, ¿por qué razón lo siguen? Porque conocen su voz. Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. No es por lo que ven, es por lo que escuchan. Y luego en el verso 16, Jesús vuelve a resaltar esto de la voz y las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Y permítanme explicarles esta frase por un momento. Quienes escuchaban a Jesús eran judíos. Y los teólogos dicen que cuando Jesús dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, es que Jesús les estaba hablando al pueblo judío, pero les estaba diciendo, ¿saben? Tengo otras ovejas que son los no judíos, conocidos como gentiles, y ahí estamos tú y yo, que no están en este redil, y también las debo traer. Ellas, al igual que aquellas ovejas, estas ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y luego al final de este capítulo Jesús vuelve a hacer referencia entre Él como pastor, nosotros como oveja, y escuchar su voz. Y es que mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les decía al principio que este mensaje de hoy es un mensaje único que compartiremos, no será en serie. Pero lo que hoy quiero decirte, créeme, es muy importante para aquellos que somos seguidores de Jesús. Porque estamos en el comienzo de un nuevo año. Es un año donde los pronósticos que hay no son agradables, no son positivos. Donde las condiciones con las que empezamos este año son realmente desalentadoras. Pero todos queremos llegar al final de este año y decir, lo pude lograr con éxito. Pude atravesar la tempestad, pude atravesar la tormenta, pude atravesar la incertidumbre, pude llegar aquí con éxito. ¿Cuántos desean llegar al final de este año y decir eso? Lo pude hacer con éxito. Pero escúchame bien y créeme. Lo que marcará la diferencia entre decir esto al final del año y no, será el hecho de que tú y yo reconozcamos, no somos leones, no somos búfalos, somos ovejas y necesitamos al pastor. Y el pastor es Jesucristo. El pastor es Jesucristo, Él es el buen pastor. Por cierto que algunos de nosotros somos reconocidos bíblicamente como pastores, pero también somos ovejas y somos siervos del gran pastor. Y también dependemos de Él como cualquier oveja, porque el gran pastor es Jesucristo. Y lo que marcará la diferencia en el final de este año en tu vida no son las circunstancias y las condiciones a tu alrededor. Será el hecho de que tú recuerdes cada día, yo soy una oveja y tengo un buen pastor que me provee, que me protege, que me guía, que me corrige. Yo necesito escuchar su voz, porque el buen pastor no quiere dejarte solo en este año. Él quiere caminar contigo, pero tú y yo necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Amén. Ahora, hay tres cosas con respecto a la capacidad de oír al pastor que yo quiero mostrarte en esta mañana y dejarte en esta mañana para que tú salgas mucho más confiado en lo que Dios ha puesto en tu vida. Hay tres cosas con respecto a la capacidad de oír al pastor. La primera cosa es que esa capacidad de oír al pastor que tiene una oveja es innata.
nacemos con ella, viene con nosotros. Desde el momento en el que tú y yo nos convertimos en ovejas del buen pastor, ¿sabes? Naturalmente tenemos la capacidad de oírle. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Así que es algo natural para una oveja escuchar la voz del pastor. Es algo natural. Y voy a decirles algo mucho más allá del plano del mundo animal. La verdad es que todos los seres humanos tenemos la capacidad, si estamos sanos, tenemos la capacidad de escuchar y de hablar. Es una capacidad de comunicarnos. ¿Y sabes por qué la tenemos? Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es alguien que se comunica, que habla, que expresa, pero también alguien que escucha. Y de igual forma, los seres humanos tenemos esa capacidad, la capacidad para comunicarnos. Y el escuchar es parte de la comunicación. Ok, yo entiendo que hay estudios que demuestran que los animales se comunican. Y algunos de ustedes lo saben, tal vez a otros les tome por sorpresa, pero la verdad es que hay estudios que demuestran que los animales se comunican. Y si tú has tenido mascotas, tú sabes que cuando tu perro quiere comunicarse porque tiene hambre, de pronto va a ladrar, o porque quiere advertir acerca de un peligro, él va a ladrar, ¿sí o no? Y este gran niño muy conocido por todos nosotros, el Chavo del Ocho. Él dijo que tú puedes saber si un perro o es perra, es que tú le haces cosquilla, y si se pone contento es perro, y si se pone contenta es perra. Entonces, ahí tú vas a ver la comunicación. Pero en serio, hay gente que estudia esto y los animales se comunican, pero ellos no pueden comunicarse en la misma forma en la que nos comunicamos tú y yo, que fuimos creados de manera especial por el Señor. Y principalmente es porque los animales no tienen necesidades espirituales como tú y yo las tenemos. Por lo tanto, tú y yo necesitamos poder hablar y poder escuchar esa voz del pastor, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero también escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y sabes, esa capacidad de escuchar es innata. Mis ovejas oyen mi voz. La segunda cosa con respecto a la capacidad de escuchar es que es aprendida. Es aprendida. Y aquí algunos puede que se sientan un poco confundidos. ¿Cómo es que esa capacidad de escuchar la voz del buen pastor es algo innato, pero al mismo tiempo necesito aprender? ¿Cómo es? Si es innato, ¿por qué debo aprenderlo? Y yo quiero que me acompañes en este ejemplo. Es como un niño, un bebé cuando nace. Todos los bebés que nacen sanos, ellos nacen con la capacidad de oír, de hablar, de comunicarse. Pero a pesar de que tienen esa capacidad, a lo largo de los años todo niño necesita aprender a comunicarse, que es hablar y escuchar. ¿Sí o no? Todo niño necesita aprender a comunicarse. De hecho, es un derecho. Para todo niño es un derecho ser enseñado. Y tú y yo le enseñamos palabras que él no conoce y que le van a permitir comunicarse y escuchar mejor cuando él conoce esas palabras. Le enseñamos el lenguaje, le enseñamos la gramática. ¿No es cierto? Es algo aprendido. A pesar de que nacen con esa capacidad, es algo que ellos van a ir aprendiendo.
y en la medida que van creciendo lo van desarrollando. Hay algunas experiencias graciosas que los padres vivimos con los hijos pequeños. Y yo les voy a contar una experiencia que hemos vivido con Mariana. La trajimos el año antepasado a su primer plan vacacional. El plan vacacional se tituló Sumergidos. Y había una canción donde ellos tenían que cantar, y entre las cosas que decían había una palabra que repetían y que era burbujea. Y entonces decían burbujea, burbujea. Y los padres que han estado conectados con esto lo recuerdan, ¿verdad? Porque esa canción se repitió, y sumergidos, y luego burbujea. Entonces, uno de los primeros días, Mariana está con nosotros, ella va en el carro cantando la canción. Nosotros ya la habíamos escuchado. Y ella va, y cuando llega a esa parte, ella dice, buburrea, buburrea. Y yo, ¿qué dijiste, Mariana? Buburrea. Papá, la canción del plan. Mariana, no es buburrea, es burbujea. Y ahí entonces ella aprendió. Y eso a mí me pareció muy gracioso. Tú escuchas a una niña de 6 añitos y para ella quizás es la primera vez que maneja esa palabra. Pero el año pasado el plan vacacional se llamó Observadores Galácticos. Y ella vino a su primer día del plan vacacional, estaba súper emocionada con eso. Les recomiendo a los padres que no han traído a sus niños a nuestros planes vacacionales, no dejen de incluirlos allí. Así que bueno, hay que esperar vacaciones, pero está atento para esa fecha. Y recuerdo que ese plan vacacional que se llamó Observadores Galácticos, salimos del plan y Mariana emocionada en el carro, papá, mañana me vas a traer de nuevo a conservadores fanáticos. ¿Yo qué, Mariana? Es observadores galácticos. Y ya, y lo agarró y ya luego lo decía bien. Pero fíjate, ella tiene por nacimiento la capacidad para comunicarse, pero necesita aprender. Tú y yo como ovejas necesitamos aprender a escuchar al pastor y comunicarnos con el pastor. ¿Sabes que los apóstoles que caminaron tan de cerca con Jesús, en una ocasión, ellos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y ellos veían a Jesús hablar con el Padre, comunicarse con el Padre y tener tiempos a solas con el Padre. Y le dijeron, enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos saber orar. Y sabes que la oración es parte de escuchar a Dios. Porque cuando tú y yo oramos, la primera parte es hablar con Él. Pero la segunda parte de la oración es que tú y yo nos detengamos para escuchar lo que Él quiere decirnos a través de su palabra, lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. ¿Qué sentido tendría orar, hablar con el Padre, si no tomamos tiempo para escuchar? ¿Tú te imaginas que alguien agarre su teléfono y llame a otra persona y durante 5 minutos esté diciéndole, mira, necesito esto y esto, y tú sabes, y recuérdate, y cuando ya la persona le va a responder, cuelga el teléfono y termina la llamada? ¿Verdad que eso no sería sabio? Expresamos, pero también escuchamos. Y es algo que necesitamos aprender. Al orar, necesitamos aprender no solo a hablar, sino también decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme? Y tomar su palabra, la Biblia, y decirle, Señor, habla a mi corazón. Quiero escuchar tu voz. Necesito tu provisión, tu protección, tu dirección y tu corrección en mi vida. Y el Señor quiere hablarte, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Fíjate que Jesús no dijo mis pastores,
Él dijo, mis ovejas, y tú eres una oveja del Señor. Y el Señor te habla y Él quiere dirigir tu vida cada día. Amén. Y la pregunta que regularmente hacemos y que a mí como pastor, como un colaborador del gran pastor, me hacen es, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Y tiene que ver principalmente con que prestes atención a su palabra, a la instrucción, a la dirección de su palabra. Aún en esos tiempos en los que oras y en esos tiempos en los que estás conectado en devoción a Dios. La primera cosa con respecto a la capacidad de escuchar a Dios es que es innata. La segunda es que es aprendida, es decir, debemos aprender. Pero la tercera cosa con respecto a esta capacidad de escuchar la voz del pastor es que se debe madurar. Se debe madurar. Lo mismo ocurre con los niños y su aprendizaje en la comunicación. Ellos van a ir creciendo y una tarea que tenemos los padres no solo enseñarles a comunicarse, a expresar y a escuchar, sino que maduren en esa capacidad. Porque si no, es algo que nos ocurre también en el hecho de ser padres y para mí es algo divertido, es algo gracioso. Y es que los niños a veces nos ponen en situaciones vergonzosas porque están madurando en su comunicación. ¿A cuántos padres les ha sucedido que de pronto están visitando a alguien y vamos a imaginar es una persona que tiene mucho volumen en su barriga? Y allí llegan los muchachos o los niños y dicen, ay papá, ¿por qué ese hombre es tan grande, es tan gordo, por qué es tan obeso? ¿Han escuchado algo así los padres que dicen algo que tú dices, hey muchacho, cállese la boca? No diga eso, no haga eso. Fuimos a un cumpleaños y nos pareció tierno que Mariana entregara el regalo. Y Mariana, vas a entregarle el regalo a esta persona que está de cumpleaños. Y Mariana, con sus ocurrencias y con su personalidad que nos encanta, llega a la persona y le dice feliz cumpleaños y le da el regalo. Y cuando le coloca el regalo en las manos, envuelto, le dice, esa es una blusa amarilla que mi mamá te preparó. Yo, Mariana, no lo digas, deja que la persona lo descubra. Si Mariana, es una sorpresa, no puede descubrir la sorpresa. Ella está madurando, todos maduramos. Lo igual sucede al escuchar la voz de Dios. Es algo que nace contigo y conmigo. Es algo que vamos aprendiendo a desarrollar. Es como un artista. Él nace con una habilidad, pero él la va a aprender y a desarrollar. Pero también escuchar la voz de Dios es algo que vamos a ir madurando a lo largo del camino. Uno escucha muchas cosas en esto, como pastor, colaborador del gran pastor, y también como oveja. Y uno escucha algunas filosofías. Algunas personas con respecto a escuchar la voz de Dios piensan que Dios tiene que hablarle y decirles cada detalle y cada decisión. Algo así como que voy al restaurante y veo el menú y Señor, ¿qué comeré hoy? Señor, ¿le pongo sal? ¿No le pongo sal? El Señor me dice que no le ponga más sal, ya no me le pongas más sal. Y algunos como que esperan que, ¿has visto gente así? No la señales, no digas nada, no, solo piénsalo para ti. Que como que esperan que Dios les diga cada cosita. Y créanme, yo pienso que Dios puede hablarnos en cada mínimo detalle. Pero Él quiere que maduremos. Y Él quiere enseñarnos y que tú y yo aprendamos a tomar decisiones bajo su dirección. Pero que no seamos sobreprotegidos o que cada cosita y nos vamos al extremo. Y esto es porque necesitamos madurar en nuestra capacidad de escuchar a Dios.
¿Sabes otra? He visto otra filosofía que algunos practican. Algunos dicen, no, cuando yo quiero que Dios me hable, lo que yo hago es que tomo la Biblia y la tengo aquí cerrada frente a mí, y lo que yo hago es que cierro mis ojos, abro la Biblia y coloco mi dedo en un punto. Y Dios me habla así. Yo sé. Entonces algunos dicen, Dios me habla. Yo le llamo a eso bibliomancia. Es como, y Dios me habla allí. Y está bien, escúchame, yo creo que Dios puede hablarte en un momento especial. Tú estás en una situación, tú dices, Señor, habla a mi corazón, y abres tu Biblia y justo donde la abriste, allí te habló el Señor. Eso estaba conectado especialmente con tu necesidad. Pero ¿qué si no maduramos en ese sentido y utilizamos eso como nuestra manera común de que Dios nos hable? Entonces te imaginas a alguien que abre la Biblia, pone su dedo en un punto y dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces lee, Judas fue y se ahorcó. Ay, Señor, no. Entonces cierra y vuelve a abrir, y entonces encuentra, ve y haz tú lo mismo. Hay que madurar. Vamos, dile al que está a tu lado, hay que madurar. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo te tengo una gran noticia el día de hoy. Más allá de los pronósticos que hay para este año, recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tenemos al buen pastor, que es Jesús. Él ha prometido proveer lo que necesitas. Él ha prometido protegerte, cuidarte ante los peligros y las tempestades. Él ha prometido guiarte cuando te sientas desorientado, desorientada. Él ha prometido corregirte, porque Él es el buen pastor. Y tú y yo somos ovejas, y las ovejas escuchan la voz del pastor. El Señor te hablará de manera especial en este año acerca de lo que necesitas hacer. Confía en su dirección. Amén. Porque Él te guiará, no te desamparará. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Yo quiero que oremos. Vamos a orar al Padre. Vamos a orar en base a esto que hemos escuchado. Inclina tu rostro allí donde estás. Cierra tus ojos. Y algunos de ustedes, es muy probable que se sientan preocupados por el panorama que hay para esta nación, para este año, por las condiciones en las que estamos empezando este año. Algunos de ustedes quizás se sienten desprotegidos o atemorizados. Pero quiero recordarte esto, y quiero que hoy recuerdes, Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. Y quiero que lo digas en tus palabras, allí donde estás, dile gracias, gracias Jesús, porque eres mi buen pastor. En ti confío. Dile, Señor, gracias porque soy una oveja y tú has prometido proveer lo que necesite. Y tú has prometido protegerme. Y tú has prometido, Señor, guiar mi vida cuando no sepa qué hacer. Y tú has prometido corregirme. Gracias, Señor, gracias, gracias. Hoy me rindo a ti. Vamos, dile, hoy me rindo a ti. Me rindo a tu dirección, me rindo a tu protección, me rindo a tu cuidado. Señor, tú eres el pastor y dices, a mis ovejas nadie las arrebata de mis manos. Nadie las arrebata de mis manos. Dile, Señor, gracias porque en tus manos estoy seguro, o estás segura. Dile gracias porque en tus manos somos amados, somos cuidados, somos protegidos. Y este año, Señor, este año vamos a caminar
reconociendo que tú eres nuestro pastor y escuchando tu voz. Habla nuestras vidas cada día. Habla nuestras vidas cada día. El Señor te hablará y dará dirección a tu vida, dirección a tu familia. Ten confianza. Él te guiará, Él te proveerá, Él te protegerá. No temas, no lo dudes. Él es el buen pastor. Y tú y yo somos sus ovejas. Y Él hablará a nuestro corazón. Gracias, Señor. Levanta tus manos conmigo y dile gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile gracias. Gracias, gracias. Dile con tus manos en alto, dile gracias. Tú eres mi buen pastor y tú hablarás cada día a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.